Hay noches en que la ciudad se vuelve extraña, no por lo que aparece, sino por lo que desaparece. El ruido, la gente, la certeza de que todo tiene una explicación. Quienes trabajan cuando los demás duermen lo saben mejor que nadie. Lo han visto en los ojos de desconocidos. Lo han sentido en el aire quieto de madrugadas que no parecen pertenecer al mismo mundo que el día. Lo han cargado de regreso a casa sin saber bien cómo nombrarlo ni a quién contárselo. Estas son sus historias, y aunque usted prefiera dudar, aunque la razón le resulte más cómoda que el misterio, piense en esto. Cada una de estas personas tuvo en algún momento exactamente la misma certeza que usted tiene ahora. La misma seguridad de que el mundo es lo que se ve, de que lo que no tiene explicación simplemente no ocurrió, hasta que ocurrió. Buenas noches, me llamo Consuelo y soy de Hermosillo, Sonora. Trabajo en una taquería que abre hasta tarde, hasta las 2 de la mañana. Y camino a casa porque vivo a 15 minutos, y el barrio lo conozco de memoria desde chica. Lo conozco tan bien que sé exactamente qué calles evitar y cuáles son seguras. Sé qué farol parpadea en la esquina de Guerrero y cuál perro callejero duerme frente a la panadería cerrada. Es ese tipo de conocimiento que uno construye sin querer, noche tras noche, hasta que el camino se hace solo. Lo que me pasó fue en una noche de verano, de esas en que el calor no se va, aunque el sol lleve horas abajo. Hermosillo de noche en julio huele a tierra caliente y a bugambilias, y normalmente me gusta caminar a esa hora porque la ciudad respira distinto, más despacio, como si también ella necesitara descansar de sí misma. Esa noche, al pasar frente al parque que está a mitad del camino, vi a una mujer sentada en la banca más alejada, la que está casi bajo el árbol más viejo del parque, un fresno enorme que da sombra hasta en la oscuridad. La mujer era mayor, con el cabello blanco recogido y ropa oscura. Tenía las manos cruzadas en el regazo y miraba al frente. Me pareció raro que estuviera ahí tan tarde, pero no me dio miedo. Pensé que era alguna señora que salía a tomar el fresco, como hacen los viejos a veces cuando el calor no los deja dormir. Incluso la saludé de lejos, de esa manera automática que uno hace con los vecinos de toda la vida. Ella no respondió. Seguí caminando, pero a mitad de la siguiente cuadra me di cuenta de que algo estaba mal. No supe inmediatamente qué era. Fue más bien una sensación, como cuando estás seguro de haber dejado algo encendido en la casa y no puedes precisar qué. Me detuve y volteé. La banca estaba vacía. No había pasado ningún camino por ahí, no había ninguna salida lateral, no había nadie en la calle. La mujer sencillamente no estaba. Pensé que había entrado al parque mientras yo caminaba, que se había movido entre los árboles. Me quedé mirando un momento y vi que entre las ramas del fresno, muy arriba, había algo blanco que se movía despacio. Demasiado arriba para ser una persona. Demasiado quieto para ser un animal. Demasiado blanco para ser simplemente una bolsa atrapada en las ramas. Caminé rápido el resto del camino sin detenerme y sin volver a mirar. Al llegar a casa le conté a mi mamá. Ella frunció el ceño y me preguntó si era la banca que está cerca de la fuente seca. Le dije que sí. Mi mamá guardó silencio un momento y luego dijo, sin exaltarse, con esa calma que tienen las personas que llevan muchos años en el mismo lugar y han aprendido que hay cosas que no se explican, pero que se respetan. Que en ese parque se había ahogado una niña hace muchos años en la fuente, cuando todavía tenía agua, y que desde entonces la abuela de esa niña iba a esperarla todas las noches, que se murió de vieja esperando, y que siguió yendo. Yo soy de las que necesitan ver para creer.
Esa noche vi y tampoco terminé de creer del todo. Pero nunca más volví a caminar por ese parque después de medianoche. Y cuando paso de día y miro esa banca vacía bajo el fresno, a veces pienso que vacía es solo lo que parece de día, que de noche es otra cosa. Hola, les escribe Fermín desde San Luis Potosí. Soy mecánico y lo que les voy a contar ocurrió cuando tenía 16 años y vivía con mis tíos en un ejido pequeño a 2 horas de la ciudad, en zona de montaña, donde los inviernos son secos y el viento cruza el campo sin nada que lo detenga. Mi tío tenía terreno con algunos borregos y era mi trabajo los fines de semana ayudarle a llevarlos al potrero y traerlos de vuelta antes de que oscureciera. Era una tarea simple. El camino lo conocía perfectamente. Una vereda entre piedras y matorrales que bordeaba la falda del cerro durante como 40 minutos. Nunca me había pasado nada. Ese sábado de noviembre me tardé más de la cuenta porque 3 borregos se habían alejado hacia la parte baja del cerro y me llevó tiempo juntarlos. Cuando emprendí el regreso, el cielo ya estaba color ciruela y el viento había empezado a traer ese olor particular a tierra y pino que significa que la noche se viene rápido. Iba contando los borregos en mi cabeza como siempre, por costumbre, cuando noté que uno de ellos se había detenido y no avanzaba. Era uno de los más tranquilos del rebaño. Un macho al que nosotros llamábamos el viejo, porque era el más grande y el más manso. Nunca se separaba del grupo. Nunca se detenía sin razón. Estaba mirando hacia la ladera izquierda del camino con las orejas completamente erguidas y un temblor fino que le recorría el lomo. Miré hacia donde él miraba. Entre las piedras y los matorrales bajos había algo que en ese momento mi mente tardó varios segundos en interpretar, porque no encontraba la categoría correcta. El cerebro tarda en reconocer lo que no tiene nombre guardado. Era una figura agachada, muy delgada, con los brazos apoyados en el suelo como un animal, pero su cabeza estaba completamente girada hacia nosotros, perfectamente derecha, mirando con unos ojos que reflejaban lo poco que quedaba de luz de una manera que ningún animal que yo conociera refleja la luz. No era un coyote, tampoco era una persona. Era algo entre las dos cosas o ninguna. Duró quizás 4 o 5 segundos mirándome. Luego se movió hacia atrás, muy rápido, y desapareció ladera arriba sin hacer prácticamente ningún sonido, sin ramas quebradas, sin piedras sueltas, como si la montaña simplemente lo hubiera absorbido. El viejo empezó a caminar de golpe, como si alguien hubiera soltado un freno. Los demás borregos lo siguieron casi corriendo, y yo hice lo mismo. Llegamos al ejido con el último pedazo de luz. Mi tío estaba en el corral esperando. Me miró la cara y no me preguntó nada. Solo dijo que la próxima vez no me tardara tanto, que en esa loma hay cosas que salen con el frío. Le pregunté que qué cosas. Me respondió que no tenían nombre, que los viejos de antes les decían simplemente los que cuidan el cerro, y que mientras uno no les busque pelea, ellos tampoco la buscan. Que lo que me había pasado era solo que me habían visto, que me estaban midiendo, que si les hubiera corrido o les hubiera gritado, la noche habría sido muy distinta. Nunca supe si creerle del todo, pero tampoco volví a quedarme en ese camino después de las 5 de la tarde. Y cuando alguien me pregunta si creo en esas cosas, no sé bien qué responder. Digo que no lo sé, que vi algo, y que el viejo también lo vio, y los animales no inventan. Buenas noches a la comunidad, les escribe Ingrid desde Mérida. Soy estudiante de enfermería, y lo que les voy a contar
sucedió hace 2 años cuando hacía mis prácticas en un hospital del centro de la ciudad. Los turnos de noche en un hospital son una experiencia particular que es difícil de explicar a quien no los ha vivido. La quietud no es tranquilidad. Es más bien una quietud cargada, llena de sonidos pequeños que en el día no escuchas porque hay demasiado ruido encima. De noche, el hospital respira solo. Se escuchan los equipos, los monitores, el crujido ocasional de las camas, pasos lejanos en otros pisos, y a veces, algo que no encaja con ninguna de esas cosas. Yo cubría el piso de medicina interna, que tiene pasillos largos, con habitaciones a ambos lados, y una estación de enfermería en el centro. La iluminación de noche es reducida. Solo las luces de emergencia y las lámparas pequeñas de la estación. El resto del pasillo queda en penumbra. Una madrugada, cerca de las 3, estaba haciendo el registro en la estación cuando escuché pasos al final del pasillo izquierdo. Pasos claros, regulares, lentos. Pensé que era algún paciente que había bajado de la cama, que no era raro. Me levanté para ir a revisarlo. Caminé hacia ese extremo del pasillo. Las habitaciones estaban cerradas. No había nadie en el corredor. Pero mientras regresaba a la estación, escuché los pasos otra vez. Esta vez venían del pasillo derecho. Volteé y los vi claramente. Una figura al fondo del pasillo, de espaldas, con bata de paciente azul claro, caminando muy despacio hacia la ventana del extremo. Una ventana que no lleva a ningún lado, solo da a un patio interior del hospital, cerrado, sin salida. Fui corriendo. La distancia no era mucha. Llegué al fondo del pasillo en segundos. No había nadie. La ventana estaba cerrada con seguro, el tipo de seguro que desde dentro requiere girar una palanca. Las habitaciones de ese extremo, revisé las dos, tenían a sus pacientes durmiendo, conectados a sus monitores, con sus lecturas estables. Me quedé ahí parada un momento, convenciéndome de que había sido un error de percepción, el cansancio, la poca luz, la manera en que la mente de noche a veces completa lo que no está. Regresé a la estación. Esa misma noche, casi 1 hora después, la enfermera con quien compartía el turno llegó a relevarme para que yo fuera a descansar 20 minutos. Me preguntó si había visto al señor del cuarto 16 levantarse. Le dije que no. Me dijo que ella tampoco, pero que el paciente del cuarto 16 había fallecido esa madrugada, probablemente alrededor de las 3, que cuando fue a revisarlo ya no tenía pulso, que el médico estimó que llevaba entre 40 y 50 minutos muerto. Yo no dije nada. No le conté lo que había visto, porque en ese momento no sabía cómo decirlo, sin que sonara lo que sonaba. No tenía palabras que no implicaran una cosa que todavía me resistía a nombrar. Después de esa noche, pregunté discretamente a varias de las enfermeras con más años en el servicio si algo así había ocurrido antes. Una de las mayores, una señora de Valladolid que llevaba 20 años en ese hospital, me dijo, sin rodeos, que sí, que de vez en cuando alguien ve pasar a alguien por ese pasillo en la madrugada, y que generalmente ya saben qué significa. Dijo que la primera vez asusta mucho, que después uno simplemente aprende a dejarlos pasar, que a veces los que se van necesitan un momento antes de irse del todo, y que no hay nada de malo en eso, que el pasillo es de todos. Lo pensé mucho tiempo después, y creo que en ese hospital con los años, esa señora había llegado a una paz con esas cosas que yo todavía no tengo, que quizás nunca tenga, pero que entiendo un poco mejor ahora. Soy Rodrigo, soy taxista en la Ciudad de México y llevo 12 años trabajando de noche. Les voy a contar algo que me pasó hace 3 años en una corrida hacia Iztapalapa.
una noche de diciembre con lluvia fina y las calles casi vacías. Recogí a un pasajero en la colonia del Valle, un hombre joven con maleta pequeña que iba a una dirección en la unidad habitacional Vicente Guerrero. Un trayecto normal, una hora quizás con el tráfico nocturno, por Eje Central, pasando por Iztapalapa. Nada que no hubiera hecho cientos de veces. El hombre iba callado mirando el teléfono, como casi todos, así que yo iba en lo mío, con la radio a bajo volumen. De vez en cuando lo miraba por el espejo, que es costumbre, no por desconfianza, sino porque uno aprende a leer a la gente que lleva. Al llegar a la dirección que me había dado, le avisé. El hombre levantó la vista, miró por la ventana y dijo que ese no era el edificio, que necesitaba el de hasta el fondo, el que estaba junto a la cancha. Avancé. Al fondo de la unidad hay un área oscura sin mucho alumbrado, donde terminan las fachadas de los edificios y empieza lo que antes fue un espacio verde que con los años se llenó de cemento y descuido. Llegamos a un punto donde ya no había camino directo. Le dije que tendría que bajar ahí o rodear. Me dijo que sí, que ahí estaba bien, que lo esperara un momento. Bajó con su maleta. Caminó hacia uno de los edificios sin voltear. Entró por la puerta principal. Esperé 5 minutos, como es costumbre cuando los pasajeros piden espera. 10, 15. A los 20 me empezó a parecer raro porque la lluvia seguía, y si alguien sube a su departamento en 5 minutos no tiene por qué tardar más, a menos que haya ido a buscar algo. Al cuarto de hora salí del taxi para ver si me necesitaba. Fui hacia el edificio donde había entrado. Era un edificio abandonado. Las ventanas estaban tapadas con plywood. La puerta de acceso tenía candado oxidado, de esos que llevan años sin moverse. No había señal de que nadie hubiera entrado recientemente. No había huellas de pisadas en el polvo del umbral, ni en la lluvia fina que había formado una capa delgada de lodo frente a la entrada. Revisé si me había equivocado de edificio. Fui al siguiente, también abandonado. Al siguiente. Una familia vivía ahí con luces encendidas, pero era el único. Regresé al taxi sin entender. Revisé la aplicación. El viaje aparecía cobrado, pagado, con calificación de 5 estrellas. La calificación que el pasajero me había dado antes de bajarse, algo que técnicamente es imposible porque la calificación se da cuando el viaje se cierra, no antes. Y el viaje seguía abierto en mi pantalla. El nombre en la reserva era simplemente RG. La foto del perfil era una imagen en blanco. No sé qué fue lo que recogí esa noche. He contado esto pocas veces porque suena a locura y porque cada vez que lo cuento me doy cuenta de que no tengo ninguna explicación que lo haga razonable. Lo único que sé es que después de eso empecé a llegar siempre al destino final del pasajero antes de meterme en zonas sin alumbrado. Solo para verificar, solo para estar seguro de lo que estoy llevando. Buenas noches. Me llamo Patricia y vivo en Guadalajara, en la colonia Analco, que es de las más antiguas de la ciudad. Trabajo en una farmacia de guardia y les quiero contar lo que me ocurrió hace casi 4 años, en un turno de viernes para sábado. Las farmacias de guardia tienen su propio silencio. No es el silencio del hospital ni el silencio de la calle vacía. Es algo más doméstico, más pequeño. El zumbido del refrigerador de medicamentos, la luz fría de los tubos de neón, el ruido ocasional de algún coche que pasa afuera. Y de vez en cuando, alguien que llega a tocar, necesitado de algo que no puede esperar hasta el día. Esa noche llegó una mujer como a las 2:30. Una señora de unos 60 años, bien vestida, con abrigo oscuro y el cabello recogido.
Me pidió un medicamento para la presión, una marca específica, y me dio el nombre con mucha seguridad, como quien lo ha pedido muchas veces. Busqué en el sistema. El medicamento existía, pero era de venta controlada. Necesitaba receta. Se lo expliqué. Ella me miró un momento, asintió despacio y me dijo que no importaba, que ya conseguiría. Luego me preguntó, así de repente, si yo era de Analco. Le dije que sí, que vivía a unas cuadras. Entonces me dijo algo raro. Me dijo que tuviera cuidado al cerrar, que esa noche el callejón de atrás no era buen camino para irse a casa, que mejor saliera por la avenida. Yo normalmente salgo por el callejón porque es más directo y a esa hora está tranquilo. No le pregunté por qué me lo decía. Simplemente le di las gracias y ella se fue. Cerré la farmacia a las 6. Pensé en lo que me había dicho y, sin saber bien por qué, sin haberlo decidido realmente, salí por la avenida. Rodeé 2 cuadras más. Me tardé 10 minutos extra. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo, la encargada del turno de mañana me contó que habían asaltado a una joven en el callejón de atrás de la farmacia, más o menos a las 6:15 de la mañana, que la habían lastimado. Yo me quedé callada. Luego busqué en el sistema el registro de la señora del abrigo oscuro, el medicamento que había pedido, la hora. No había ningún registro de esa venta. No había ningún movimiento en el sistema a las 2:30 de la mañana. La cámara exterior de la farmacia, que grababa la entrada, mostraba solo la calle vacía durante toda esa hora. No tengo manera de explicarlo. Solo sé que alguien me avisó, y que yo, sin saber por qué, le hice caso. Hola, comunidad. Soy Daniel, soy de Monterrey y trabajé 3 años como velador en un bodegón industrial en la zona del Parque Industrial Apodaca, uno de esos galpones enormes donde se almacenan refacciones automotrices. El turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Solo 8 horas, en un espacio que durante el día tenía 40 personas y de noche no tenía ninguna. Uno aprende a convivir con los sonidos de esos lugares. Los metales se contraen con el frío y crujen. Las tuberías tienen su propio lenguaje. Las ratas mueven cajas a deshoras. Con el tiempo, uno identifica cada ruido y le pone nombre y deja de asustarse. Pero hay ruidos que no tienen nombre. La primera vez que lo escuché fue como a los 2 meses de haber empezado. Era una noche de martes sin viento, muy quieta. Estaba haciendo mi rondín por el pasillo central, que tiene como 80 metros de largo con estanterías de metal a ambos lados llegando hasta el techo, cuando escuché algo que venía del fondo del galpón. Era un sonido muy específico, como alguien arrastrando una silla sobre el concreto. Lento, deliberado. Pausado. Un jalón largo. Silencio. Otro jalón. Fui hacia allá con la linterna. Al fondo del galpón hay una zona de carga con portones grandes que de noche están cerrados con doble cadena. No había nadie. No había ninguna silla. El concreto estaba limpio. Me dije que había sido algo cayendo de alguna estantería, que el sonido rebotó de manera extraña. Me lo creí. 2 semanas después volvió a pasar. Esta vez no solo el sonido de arrastre. Esta vez también había algo más. Un olor. Un olor muy definido a madera quemada que no tenía ninguna fuente posible, porque ahí no había madera ni nada que pudiera quemarse de esa manera. Le pregunté al velador del turno anterior, un señor mayor de nombre Eulalio, que llevaba 7 años en ese trabajo. Le pregunté si él había escuchado ruidos extraños alguna vez. Me miró con una expresión que no era susto ni burla. Era algo más parecido al cansancio de alguien que ha explicado la misma cosa muchas veces.
Me dijo que ese galpón estaba construido sobre lo que antes era un rancho ganadero que había ardido completo en los años 60, que habían muerto animales, que él en 7 años había aprendido que los ruidos venían siempre de la zona de carga, siempre de madrugada, y que si uno no iba a buscarlos, se iban solos antes del amanecer. Le pregunté qué pasaba si uno iba a buscarlos. Dijo que él nunca lo había hecho, que no tenía ningún interés en saberlo. Yo tampoco lo busqué nunca más, pero los ruidos siguieron viniendo, con la misma regularidad, cada 10 o 15 días. El arrastre lento, el olor a madera quemada que llegaba y se iba en minutos. Aprendí a escucharlos desde lejos, a no moverme, a esperar que terminaran. En 3 años nunca escalaron. Nunca se acercaron más allá del fondo del galpón. Era como si algo estuviera repitiendo un hábito muy antiguo, sin intención de ir más lejos, sin intención de nada en realidad, solo existiendo ahí, en el único lugar que todavía reconocía como suyo. Cuando dejé ese trabajo no les dije nada a los nuevos, no porque quisiera que se asustaran, sino porque no sabía cómo explicar algo que en realidad nunca entendí. Solo sé que aprendí a respetarlo, y que eso fue suficiente para los 3 años, y así, una historia llevando a otra, la noche va revelando lo que guarda. No hay un patrón único, no hay un tipo de miedo. Está el miedo del parque vacío y la banca que de repente no tiene a nadie. Está el miedo del cerro y lo que vive en él y que mira a los que pasan. Está el miedo del pasillo largo del hospital y los pasos que no tienen dueño visible. Está el miedo del taxi y el pasajero que no deja huella. Está el aviso que llega de quien no debería poder darlo. Está el ruido en el fondo del galpón que lleva décadas repitiendo algo que ya nadie recuerda. Lo que tienen en común estas historias no es el terror en sí mismo, es algo más pequeño y más persistente. Es la grieta, el momento exacto en que la realidad cotidiana muestra que tiene un borde y que del otro lado hay algo que también tiene memoria, también tiene hábitos, también tiene, quizás, sus propias razones para seguir ahí. Los que trabajan de noche lo saben mejor que nadie, porque ellos están presentes en el único horario en que esa grieta se vuelve visible. Los taxistas que recogen pasajeros sin sombra. Los veladores que aprenden a no ir al fondo del pasillo. Las enfermeras que dejan caminar a los que ya se fueron. Los que cierran la farmacia por la avenida, aunque no sepan exactamente por qué. Hay una sabiduría en todo eso. No es la sabiduría de entender. Es la sabiduría de saber cuando no hay nada más que entender. De reconocer el límite y respetarlo. De dejar que lo que existe en los bordes de la noche exista sin necesidad de que nosotros lo nombremos, ni lo expliquemos, ni lo confrontemos. Los que vivieron estas historias no salieron ilesos en el sentido de que nada hubiera cambiado. Todos cargaron algo de regreso, una ruta distinta, una costumbre nueva, una pregunta sin respuesta que se quedó instalada en algún rincón de la memoria. Pero salieron, y eso, en muchas de estas historias, es ya bastante. Si usted alguna vez se encuentra en ese borde sin haberlo planeado, recuerde lo que dicen los que ya estuvieron ahí. No corra, no grite, no los mire demasiado tiempo. A veces lo más prudente es simplemente seguir caminando como si nada hubiera pasado. Es como si usted tampoco los hubiera visto. Aunque ambos sepan que sí, que tenga buenas noches y que su camino a casa esta noche sea tranquilo y bien iluminado.